Kiosco. Bueno, entramos en materia con la carta Santa Claus que le hace Norma Piña al Poder Legislativo. Hay que recordar que es una facultad de los diputados y son casi 85,000 millones de pesos destinados para el Consejo de la Judicatura Federal, para la Suprema Corte, y se incluye al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Sí, ahí lo tenemos como se desglosaría lo que está pidiendo la Suprema Corte para el próximo año, el ejercicio de su presupuesto del próximo año. 74,793 millones sería para el Consejo de la Judicatura. Fíjate nada más la cantidad en donde los señalamientos con el Consejo es que sirve como un florero. 6,091 millones para la Suprema Corte de Justicia y luego 3,890 para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hay que subrayar que los mandos tienen un sueldo por encima de lo que gana el presidente, que es anticonstitucional, pero ellos mismos, como son los que califican, hicieron maromas jurídicas para decir que no hay problema. Y veremos si no se terminan amparando los propios ministros si se les quiere bajar el presupuesto. Ya los diputados están señalando que van en esa vía, ¿no? De recortar los excesos. Nos lo dijo en este espacio Hamlet Almaguer, este diputado de Morena, y ayer el líder de la mayoría parlamentaria ahí del grupo de Morena, Nacho Mier, también dice, pues no son las formas de la ministra y nosotros sí vamos a buscar ahorrar, vamos a buscar hacer estos recortes. Sí. Dice el presidente, no será mi tema, es tema de los diputados. Sí, porque hay que recordar que cerca del 80% de este presupuesto va justamente a la nómina, es decir, a pago de salarios y de prestaciones que son extraordinarias, que no se ven en ninguna otra parte del gobierno federal o del estado, y entonces pues uno sí se cuestiona a qué se refiere la ministra presidenta Norma Piña cuando dice que esto afectaría el Estado de Derecho. O sea, no hay una relación de una cosa con la otra. Vamos a escuchar parte de lo que ayer dijo, porque por supuesto esto abona a los señalamientos de que hay un cinismo tremendo por parte de la Suprema Corte de Justicia. Son señalamientos del presidente, pero también es un sentimiento en general de la población con respecto al Poder Judicial. El debilitamiento de las atribuciones esenciales de uno de los tres poderes del Estado ante una insuficiencia presupuestal no implica una política de austeridad, sino nos lleva al rompimiento del Estado de Derecho. O sea, el presupuesto del Poder Judicial no se toca y uno se pregunta, ¿por qué no limpian la casa antes de exigir más recursos públicos? ¿Por qué no nos dice la ministra presidenta qué se está haciendo para combatir la corrupción en el Poder Judicial? ¿Cuántos jueces están investigados? ¿Cuántos jueces han sido inhabilitados? ¿Qué se está haciendo ante ese mal evidente, un mal que está a la luz de todos? Una serie de decisiones que hemos tenido de jueces que solo se explican bajo la lógica que plantea el presidente López Obrador. Lo que no suena lógico suena metálico y pues entonces por eso mucha gente dice, ¿por qué les vamos a dar más dinero? Si no están dando los resultados. Correcto, ¿no? Pero mira, llama la atención cómo estas cosas luego son abordadas por la prensa, porque hay una clara complicidad de esta perspectiva que está poniendo sobre la mesa la ministra presidenta o la Suprema Corte en general, en lugar de ver estos cuestionamientos de a ver qué está haciendo la Corte, se justifica que gasten tanto, lo que hacen es destacar, ¿no? Lo que dice la ministra presidenta, dice, preocupa a la Corte, dice, el reforma asfixia presupuestal, así lo están planteando, asfixia presupuestal, cuando lo que tenemos son gastos extraordinarios en salarios y prestaciones. Milenio lo dice también, Piña, tratan de asfixiar al Poder Judicial con recorte. El Financiero dice recortar recursos al Poder Judicial es romper el Estado de Derecho, que es lo que ya estábamos escuchando. Y el que no había visto es el Universal, pero por aquí lo tenemos. Sí, bueno, pues La Corte pide más. Es de mafiosos, acusa Morena. Hay que destacar que en términos reales se está pidiendo un aumento, ¿no? De 4%. 4%, Entonces, exactamente. Además de pues, ¿en dónde estaría la asfixia? O sea, al contrario, están pidiendo más recursos de lo que se solicitó el año pasado.
Pero se los va, eso es lo que va a analizar el Congreso, ¿no? Sí, si se sí, los sí. da, no se los da, si a esos les recorta, etcétera. Y lo que están adelantando es, no lo vamos a permitir, no vamos a permitir que nos recorten porque nosotros necesitamos todo este presupuesto. Pues evidentemente, bueno, le preguntan al presidente, no es así de motu propio, pero sí sacó su punto de vista que desde ayer ya lo había adelantado sobre este tema. Vamos a escuchar. Ya es mucho el cinismo de los ministros de la Corte. Tienen de más porque, además del presupuesto, tiene un fideicomiso de 20,000 millones de pesos. Creo que están solicitando 84,000. Pero aparte de eso, tienen 25,000 de fideicomiso, de un fideicomiso para tener reservas y financiar todos sus excesos. No me va a extrañar que no respeten la Constitución, porque a ese extremo están llegando con el respaldo de los oligarcas y de los corruptos. A ver, aquí están los datos de la élite que vive en el mundo de caramelo. Privilegios presupuestales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para poner en nada más algunos puntos centrales. Sueldos mensuales de 297,403 pesos, aguinaldos de 586,092 pesos. Vaya Navidad la que se avienta, ¿no? Los ministros y ministras, primos vacacionales de 95,474 pesos. Fondo para comer en restaurantes, 723,690 pesos. Es decir, no gastan siquiera sus salarios, ¿no?, en comida. Un comedor especial en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con alimentos a la carta, presupuesto de 5,540,000 pesos mensuales para contratar personal. Cada uno de los ministros y ministras tiene más o menos un séquito de 50 personas a su disposición, ¿no? Eso es parte de lo que hoy nos explica el procurador fiscal Arturo Medina, cuando, ahorita lo vamos a ver, pero hay toda una explicación de cómo es que atrajo el ministro Luis María Aguilar el caso de los 25,000 millones que no se quiere resolver, ¿no?, de una empresa que debe todo ese dinero y que lo guardó ahí en su gaveta, y dice, por eso el presidente, pues ahí hay una cosa muy truculenta. Más privilegios presupuestales de la Suprema Corte, el pago por riesgo de 640,372 pesos al año, 2 vehículos blindados. Esto acaso sería de lo menos cuestionable, ¿no? 22,000 pesos mensuales para gasolina, apoyos ilimitados para pago de peajes de autopistas, salones especiales en el aeropuerto, 6 teléfonos celulares de alta gama. O sea, los iPhone y todo esto, ¿no? Sí, pero los 6, más o sea, nuevos ¿qué haces de con 6 lo más nuevo, teléfonos? ¿no? Lo último de lo último, o sea, bueno, ¿qué podemos decir? Ni Steve Jobs tenía ese teléfono, yo creo. Seguro de gastos médicos para ministras y familia nuclear por 30 millones de pesos en adelante, 188,000 pesos al año para la compra de medicamentos, seguro de vida por 12 millones de pesos, pensión vitalicia con casi la totalidad de su sueldo. O sea, el presidente ya no tiene pensión, pero ellos siguen teniendo pensión. Así Pago es. de 2 personas que estén a su servicio durante la jubilación, o sea, ya no están en activo, pero todavía tienen 2 personas a su servicio. Seguro de separación individualizado de 20 millones de pesos. Esto entre otras cosas, aquí lo resumimos. Pero es que sí es una barbaridad, sí, ¿no? Sí, o sea, y sí hay que estarlo recordando, porque de repente cuando viene toda esta bombardeo de noticias con los titulares de hay una asfixia en el Poder Judicial, pues no hay una asfixia, lo que hay es un abuso que no se está pudiendo corregir. Y están colocando estos ministros, particularmente la ministra Norma Piña, al presidente López Obrador como el enemigo, ¿no? Diciendo, es que se está empujando desde el poder una asfixia presupuestal.
pero bien dice el presidente, bueno, yo puedo comentar lo que considero, pero de ahí a que los legisladores pues tomen sus determinaciones, ellos ya dirán, ¿no? Y la ministra tiene que convencer a los diputados de conservar estos privilegios, tiene que dar buenos argumentos para decir por qué necesita 22,000 pesos mensuales en gasolina para hacer justicia, ¿no? O sea, eso lo debe de documentar. Y a propósito de estas decisiones muy cuestionadas, está el caso de Luis María Aguilar, este ministro que pues frenó la distribución de libros de texto gratuitos en Coahuila, en Chihuahua, libros de la SEP, y que además tiene en su cajón pues hay un asunto que es una papa caliente, ¿no? De un tema de 25,000 millones de pesos. Dice el presidente, lo importante es que se resuelva, porque estas prácticas no pueden permanecer, ¿no?, en el tiempo sin que se tenga una definición. Puede haber una resolución a favor o en contra, pero que nos digan qué es lo que va a pasar con este asunto, que no es menor si tomamos en cuenta el monto. Son 25,000 millones de pesos, lo que varios estados de la República Mexicana tienen de presupuesto al año. Sí, decía Tlaxcala, ¿no? Colima. Colima. Y no se diga de alcaldías de la Ciudad de México. O sea, puedes juntar 3 o 4, varias juntas, ¿no? Exactamente. Coyoacán, Iztapalapa, Tlalpan, pues yo creo que juntas se gastan eso. Exactamente, y aquí no sé si es tanto lo de la papa caliente o una cosa efectivamente deliberada en donde el ministro Luis María Aguilar, avalado por la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, atrae este caso a pesar, hoy nos explicaban, pues de que no se cumplen los criterios legales para que esto sucediera de esta manera. O sea, conforme a la ley tendría que haber regresado a un tribunal colegiado. Eso no sucedió así. Vamos a ver lo que nos explica Arturo Medina, el procurador fiscal, sobre cuál es el procedimiento y qué es lo que aquí está un poquito fuera de encuadre. Vamos a ver. Cuando llega el expediente de los impuestos, ese ministro pues se entera, sabía, y lo solicita el expediente. Llega este expediente, lo promueve la persona que está impugnando la resolución de la autoridad fiscal, llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahí los ministros reciben este expediente y al recibirlo tienen que analizar cuál es la situación o cuál es la petición del promovente. La misma ley establece que tiene que ser un caso novedoso o relevante. Este criterio selectivo no es al azar, no es si quieren o no. Una vez que la Corte lo recibe, se presenta ante los ministros y si alguno desea conocer el asunto, puede solicitar que le sea turnado, pero podrían rechazar también conocer del asunto. Al no ser novedoso ni relevante, tenía que haberse rechazado y regresar al tribunal colegiado para que éste emitiera la sentencia definitiva y se constituyera en una cosa juzgada. Lo solicita y está obligado por ley en 15 días a presentar un proyecto. No lo hizo, presentó un proyecto, lo enlistó, en el que originalmente, si mal no recuerdo, rechazaba el recurso y lo regresaba al colegiado, pero lo bajó. Y después ingresaron 2 recursos más y también solicitó el turno de estos 2. Suman 3 asuntos que están en la ponencia del ministro. O sea, lo que dice el procurador fiscal es que este caso ya estaba definido en contra de la empresa y a favor del Estado mexicano en el tribunal colegiado. Entonces, el ministro asume la atracción y que además este ministro en su momento ya había definido regresarlo al tribunal colegiado en el sentido de lo que se planteaba ahí, que sí había que pagar, pero que después algo pasó, sí. Se frenó el ministro y guardó, ¿no?, el documento, el expediente quemante. Pero luego recibió otros 2, o sea, son 3 los casos, el otro día lo estábamos refiriendo, 3 los casos que guardó y que no se pueden resolver, en donde hay adeudos fiscales por parte de una gran empresa. Oye, pero no es carga de trabajo. Grupo Electra. No es carga de trabajo, ¿no?
O sea, no es que los ministros no. tengan tiempo, No. O sea, Tengo uno mucho que hacer. quisiera pensar que con esos sueldos se la pasan leyendo los expedientes y a profundidad, viendo qué van a resolver. No, a ver, le mandan un tema a un equipo de 3 o 4 abogados a su disposición y le dice el ministro al equipo, entrégame un proyecto, fundamentamelo, ¿no? Dime hacia dónde tendría que ser la resolución. Entonces, así se van formando los equipos dentro, ¿no? del circuito de un ministro que tiene a su disposición a 50 empleados, cuando menos. Entonces, parte de los excesos, ¿por qué se gasta tanto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Entonces, aquí el asunto es... Pero que no garantiza el acceso a la justicia. Exactamente. Entonces, pues ahora que nos quieran extorsionar, que si no se dan esos pagos y si el Poder Judicial no sigue gastando lo mismo, entonces no habrá justicia, pues nos parece que es un acto de cinismo, ¿no? Incluso el presidente ahí trata de atinar cuántos trabajadores tienen a su disposición. Sí, no conocían el dato al principio de la conferencia matutina, al final sí lo obtuvieron, ¿eh? Así fue más o menos como lo relataron, pero efectivamente es un equipazo, un Dream Team, pero no resuelven. De que no es nada más el ministro. Cada uno de ellos tiene, no sé, como 10 proyectistas. ¿Cómo está eso, abogado? A ver, ¿cuánto tiene un ministro de apoyo? ¿Cuántos elementos tiene? Bueno, cada ministro tiene una ponencia y en la ponencia hay abogados, hay un coordinador de ponencia y hay abogados que les ayudan a analizar cada uno de los asuntos y a proyectar las sentencias o las resoluciones o desechamientos que tienen. Es decir, ¿cuántos abogados tiene? No lo tengo en este momento. No tengo el número preciso, pero ahorita lo corroboro y lo informo en unos minutos. No, tiene un equipo completo. Su ponencia tiene un equipo que analiza todos los asuntos o que les sean turnados. Pero consigo el número preciso y se lo informo, Luis. A ver si le atinamos. Dicen que como 40. 50. ¿Cómo no van a poder resolver sobre un proyecto, ¿no? En 8 meses? Está raro, ¿verdad? Miren, le atinamos 50 abogados. Ah, tú también. 50 abogados tiene cada ministro, más personal de apoyo administrativo. Pero tienen 50 abogados. Para que no se piense que, a ver, es que el ministro ¿sí? tenía que hacer él la resolución, el proyecto, ¿no? Para presentarlo al Pleno. Y tenía que dedicarle una semana completa, ¿no? Y desvelarse. Casos discrecionales, como Ahí es sí, el tema de los libros de expedito. texto, ahí sí la guillotina. Rápidamente, yo creo que ni leyeron Expedito. la controversia constitucional de Chihuahua y de Coahuila, solo sabían en qué sentido venía, ¿no? La petición para frenar la distribución, le dijeron, ese sí, ya, amparo, rápido, y Así se es. suspende. Y se suspende. Ahora, lo que es muy buena noticia es que, bueno, estos dos casos ya pues conforman una situación aislada con respecto a lo que está pasando en el resto de la República. Decíamos hace rato, el anuncio del presidente el día de hoy es que son 30 los estados que inician con un nuevo modelo educativo que está además acompañado de la repartición de libros de texto. Ayer eran 26, pero ya se arreglaron y digamos se aceptó que esto que se estaba planteando pues no ha lugar porque además no hay ningún impedimento legal para que estos libros pudieran ser repartidos. Vamos a ver. Aprovecho para informar y agradecer a todas las autoridades, a maestros, a padres de familia, porque se entregaron los libros, o están en las escuelas ya distribuyéndose los libros en 30 estados, solo 2
no entregaron libros, Chihuahua y Coahuila, porque la gobernadora de Chihuahua y el gobernador de Coahuila presentaron controversias constitucionales y un ministro que está bien asociado con potentados, decidió resolver que no se distribuyeran los libros mediante un amparo, suspensión. Este señor ministro Aguilar, que tardó 3 días, así, para que no entregaran los libros a los estudiantes. Yo celebro mucho que se ayude a que se entreguen los libros, que no se deje la gente, ¿no?, como sucedió, que no se deje manipular, porque no les funcionó a los que quisieron sacar raja política, no les funcionó, fallaron, fracasaron, porque ya es otro pueblo. Entonces, imagínense, empiezan diciendo, ¿no?, de que se va a inyectar el virus del comunismo. Muy tendenciosos quisieron, ¿no?, espantar con eso. No les funcionó, porque no es nada más de gritar. Es que se tiene que argumentar, presentar pruebas, y mucho menos arrancar hojas como lo propuso el presidente del PAN y quemar libros. Imagínense lo que es regresar a los libros prohibidos. Son muy retrógradas, porque les debería dar pena, porque hay gente ahí firmando que yo los tenía pues en otro concepto, lo de los libros de texto, y resultaron como torquemadas, o sea, de la Santa Inquisición, pero se la dan de progresistas, de liberales. En el caso del Estado de México, lo comentábamos ayer, había un tema de interpretación de los alcances de un amparo. Finalmente, pues ya se da la posibilidad de que se distribuyan estos libros de texto. No sé si le hicieron manita de puerco o no a Alfredo del Mazo, el gobernador mexiquense, pero bueno, hubo una reunión y ya de cualquier manera Del Mazo está de salida. Delfín asumirá en 15 días. Y bueno, pues interesante lo que está sucediendo. Claro, porque sí se podía esperar de todas maneras que en un mes que entrara la maestra Delfina Gómez todo esto se arreglara, pero rápido más bien ya, pues es que sí, no tenía sentido. Sí. No tenía sentido oponerse. Además, el presidente nos habla de cómo han tratado de cambiar de narrativas para atacar a los libros de texto, hablando del comunismo, hablando de que se desinforma o que se alienta a las niñas y jovencitas a iniciar una vida sexual pronta, o sea, una serie de desatinos que ya no saben ni por dónde, ¿no? Sí, ya no saben ni por dónde. Y habla de la extrema derecha, y estábamos escuchando también que hablaba de quienes luego se hacen pasar por liberales y luego cuando pasan estas cosas, pues les aflora, así, ¿no? O sea, esa es su verdadera naturaleza. Y nada más, rápido, vamos a recuperar un momento en donde habla del tema de la tolerancia. A propósito de todo esto y esta crítica en donde de pronto también ha venido surgiendo pues nuevas palabras, conceptos que tienen que ver con esta forma
supuestamente liberal de ver las cosas y que al final tienen por debajo pues otros significados también. Cuando habla de la tolerancia, el presidente dice, a mí no me gusta esa palabra, no me gusta la palabra tolerancia, porque significa que como que te aguanto, ¿no? Vamos a ver lo que dijo sobre esto, qué es lo que más bien prefiere el presidente, y en ese contexto habla justamente del respeto a la diversidad sexual. Es algo de lo que habla poco luego el presidente. Vamos a escuchar. Como no pudieron demostrar de que era inyectar el virus del comunismo, se fueron, ¿no?, a un cuestionamiento acerca de la diversidad sexual. También muy atrasado, porque estamos hablando de libros de secundaria que tienen que ver con la información que deben de tener las muchachas, los muchachos, los jóvenes. Pues, ¿cómo no vamos a tener información? Son cosas fundamentales, pues. Hay que informar y hay que respetar. Que tolerar es, te voy a aguantar. No, es respetar, respetarnos todos. Somos libres. Sí. ¿Cómo me voy a meter yo a cuestionarte sobre tu preferencia sexual? Tengo que respetarnos, pero es parte del atraso. Y también los progres, buena ondita, porque todos estos conservadores. Y vamos a ese tema que ya habíamos adelantado. O sea, ¿cómo se palpa la transformación en este país? ¿Cómo podemos decir que está avanzando? Cuando observamos este tipo de imágenes, comunidades de personas que estaban abandonadas, ahora conectadas a través de un tren. Y esto genera expectativa, pero también posibilidad de desarrollo. Por eso, insistir, este video que presenta López Obrador no tiene desperdicio, es fantástico. Está llegando el progreso en realidad a zonas en donde antes simplemente se paraban de vez en cuando algunos gobernantes a darse un baño de pueblo y abandonaban esas zonas. Ahora vemos parte de lo que tiene que ver con esta conexión del tren entre Salina Cruz, Oaxaca, y Medias Aguas allá en Veracruz, y es fantástico ver el arropo que tiene la gente hacia este tipo de proyectos, mientras el discurso de una élite en redes sociales, de algunos, ya sabemos quiénes, andan diciendo esto de los trenes son unos caprichos de López Obrador, no tienen sentido, es tirar el dinero, no van a servir para nada, no van a funcionar, pero estamos hablando de obras que son estratégicas para el desarrollo, y ahí está el pulso de la gente. Por eso no nos sorprende que la aprobación de López Obrador esté tan arriba. Reforma hoy dice 60%. Con todo y que Reforma reconoce que López Obrador tiene más aprobación que desaprobación. Le da 60% de aprobación al presidente. Ahí tenemos rápidamente nada más que se vea la gráfica. Y un 38% de desaprobación. Que conste que es Reforma, es el principal periódico que más se opone a la 4T y al presidente. Bueno, no sé tenemos la portada. Si la tenemos, ahí, y si no, bueno, pues aquí está nada más para dejar constancia, la primera plana de Reforma. Pero no tenemos un zoom. Pero aquí el tema es, uno se pregunta, ¿por qué si los medios convencionales andan golpeando todo el tiempo, la radio y la televisión, por qué Ayúdenme. Si en las redes sociales hay tantos grupos adversos a la 4T, por qué López Obrador está con estos índices de aprobación? Pues es precisamente porque la gente está viendo reflejada la transformación, la gente de abajo, en los pueblos, en las comunidades, ¿no? Y así se deja ver en este video que hoy comparte el presidente. Vamos a ver. Sí. Ya empezaron las pruebas de Coatzacoalcos, de Medias Aguas, por el Istmo, hasta Salina Cruz. Y me dicen que la gente en los pueblos salía a aplaudir el paso del tren, porque ya no pasaba el tren desde el tiempo en que Zedillo
privatizó los ferrocarriles. Eso me lo mandaron ayer. De la locomotora. Van a ver, ya se ve. Bueno, ya estamos ahí. O sea, ya se tenía, pero no completa. O sea, se tenía ya se había recuperado de Salina Cruz a Medias Aguas. Pero de Medias Aguas a Coatzacoalcos sí estaba concesionada a Grupo México, aun cuando se había establecido con anterioridad por ser el istmo de Tehuantepec, tenía que considerarse como una línea de protección del Estado por cuestiones de soberanía, por el istmo. Sin embargo, habían entregado la concesión. Entonces se rescató la concesión, se llegó a un acuerdo y ya se tiene todo el istmo. Ya se recuperó eso. Sí. Bueno, pues hay cosas que se van arreglando y estos son los efectos de ese trabajo, de esas definiciones políticas y también pues de cómo se van traduciendo en nuevas acciones de gobierno. Ahí lo estamos viendo y también en otros sectores eso todo se está dando y principalmente, y hoy en la conferencia matutina se dio cuenta de lo que se está haciendo en el sector salud. Y específicamente en el ISSSTE, que qué barbaridad, era como la cueva de Alibaba de los 40 ladrones, ¿no? Porque por un lado, esto que nos decía, nos adelantaba ya Miguel Arzate al principio, que es que se daban un montón de contratos, estaban hablando de, nada más en el ISSSTE, 88,000 millones de pesos en contratos, que los dueños de las empresas de esos contratos eran a la vez funcionarios del ISSSTE. Así Entonces, estamos hablando aquí de un negocio redondo. Esa era uno de los modus operandi de esta corrupción, pero no era el único. También un montón de otros funcionarios y de trabajadores que pues se daban sus pensiones irregulares y que ahora están siendo también investigadas, más la privatización de pues los equipos, el acceso a los medicamentos, es que era todo, y el desmantelamiento también de pues la plantilla de trabajadores, por lo cual uno se puede imaginar en qué se convirtió ese ISSSTE, que es pues el servicio de salud para los trabajadores del Estado. Es una barbaridad criminal lo que hicieron, y de pronto da mucho coraje, ¿no? Sí. Escuchar que ahora dicen, es que no compran bien las medicinas, es que destruyeron el sistema de salud. Cuando vemos de dónde venimos, estas investigaciones tienen 12 años, las que ahorita están tomando lugar, que están en manos de la Fiscalía y que tienen que ver con altos directivos del ISSSTE que están involucrados con estos temas de corrupción. Y también políticos en general que le entraban a este negocio, y sin duda era un premio para un político que lo pusieran como director del ISSSTE en los tiempos neoliberales, porque en efecto era una agencia pagadora. Utilizaban los recursos públicos y los desviaban a empresas privadas, a empresas fachada. Dice López Obrador, en el colmo, hasta las camillas, ¿no? Estaban privatizadas. Los cables se los todo robaron. Todo era negocio. O sea, era un saqueo, y lo que menos importaba era el servicio. Y por eso, por ejemplo, las tiendas ISSSTE destruidas, abandonadas, dice Rosa Isela, tuvimos que vender algunas, de plano ya no era viable. Todo eso, se hicieron hospitales, se está rescatando al ISSSTE. Veamos. El servicio de salud pública es prioridad, es un compromiso que tenemos de mejorar como nunca todo lo relacionado con los servicios de salud, garantizar el derecho del pueblo a la salud. La salud es un derecho
Y el Estado mexicano cuenta con diversas instituciones para cumplir con la responsabilidad de dar servicios de salud de calidad a la ciudadanía. El ISSSTE es sin duda una de las principales instituciones de salud pública en nuestro país. Cuando nació en 1960, el ISSSTE atendía a 500,000 derechohabientes. En la actualidad, atiende a 14 millones. Como en el resto de las instituciones del Estado, el periodo neoliberal fue un tiempo de abandono, corrupción y deterioro. Esto provocó los siguientes problemas en el instituto. Muchos servicios médicos del ISSSTE fueron privatizados por medio de subrogaciones, usando las principales instalaciones, personal y equipo del ISSSTE. Se celebraron más de 88,000 contratos de servicio en todo el sector por más de 254,000 millones de pesos. Muchos de ellos con empresas pertenecientes a funcionarios públicos, políticos influyentes y prestanombres. Hubo además una mala administración del instituto. Se permitió el robo de almacenes y farmacias, lo que impidió que los medicamentos llegasen a la población. Se abandonaron las unidades médicas. No se les dio mantenimiento adecuado desde hace 20 años. Se dejó de contratar intencionalmente al personal especializado necesario para brindar servicios de calidad. Se dejó de invertir en la construcción de hospitales. Lo que se llegó a hacer en dicho periodo se construyó con dinero privado que se sigue pagando en la actualidad a un sobreprecio exorbitante. Pero para resolver estos problemas se están tomando las siguientes medidas: el fortalecimiento de la atención primaria y la apertura de horarios vespertinos, el fortalecimiento de servicios de laboratorios que se habían abandonado, así como el fortalecimiento de la medicina familiar. Se ha procurado generar una nueva cultura laboral que combata la corrupción y procure una actitud de servicio. Se han construido 6 nuevos hospitales, 3 de ellos regionales, incrementando sustantivamente el número de camas disponibles en el país. Hay cero tolerancia al robo de medicamentos y se revisan las pensiones irregulares mayores a 30,000 pesos mensuales, monto máximo dentro de la institución. Las investigaciones de estas pensiones irregulares han descubierto un modelo en el que extrabajadores del ISSSTE, coyotes, abogados particulares e incluso tribunales laborales tramitaron miles de juicios ante las juntas federales de conciliación y arbitraje con el propósito de obtener una pensión más alta. Estos despachos prometían a los derechohabientes ganar los juicios y con ello obtener prestaciones y aumentos en sus pensiones de manera ilegal. Estos operadores presentaban demandas ante un tribunal que resultaba incompetente en este asunto. Mientras tanto, los abogados encargados de defender al ISSSTE perdían los juicios de forma deliberada. A la fecha, y en coordinación con la Fiscalía General de la República, se ha judicializado a 22 personas, se han presentado 31 denuncias y hay 25 carpetas de investigación. A la fecha, y en coordinación con la Fiscalía General de la República, se han judicializado a 22 personas, se han presentado 31 denuncias, hay 25 carpetas de investigación abiertas. Se habla de nacionalizar al ISSSTE. Es volver a hacer público lo público. Y eso lleva tiempo. Mañanera 360. Oye, buen resumen. Ahora, el ISSSTE era una cartera a negociar. Por eso cuando la oposición hoy en día habla de los gobiernos de coalición, a eso se refieren. O sea, Felipe Calderón le deja el ISSSTE al Bester Gordillo a cambio de su apoyo en el fraude electoral de 2006, ¿no? Sí, el Bester Gordillo era priista y le dan cobijo. Ella pone a Miguel Ángel Yunes, lo recuerda el presidente López Obrador. Pero bueno, entonces, para que entendamos hoy en día a qué se refieren los que hablan de ¡ay, gobierno de coalición! Todos cabemos, sí, del régimen neoliberal, ¿no? De esa élite. El ISSSTE para ti, la lotería para mí, y para el otro Cedesol, y para el otro el IMSS. O sea, sí, por eso dice el presidente, la lealtad aquí tiene que ver con mi interés personal, ¿no? Y cómo nos vamos repartiendo las cosas donde nosotros salimos beneficiados. No hay la lealtad ni a un proyecto y mucho menos podemos ver aquí en estos resultados una vocación de servicio. Ajá. Eso no existe. El presidente recuerda el caso de Yunes Linares, que no sería el primero ni el último de estos cochupos que se hicieron a nivel político. A propósito de que se pregunta, estábamos viendo, hay 22 judicializados
actualizaciones de casos de altos directivos del ISSSTE que estuvieron involucrados con estos temas de corrupción. No se dan los nombres, pero el presidente sí recordó a uno de esos directores, que era justamente Miguel Ángel Yunes, y toda esta historia. Pues algunos de ellos son altos servidores públicos de los que estaban aquí, pero no le puedo decir los cargos. No lo vamos a hacer. ¿De qué sexenios eran? Pues son de diferentes, esto viene de 12 años. Que hay 2 denuncias en proceso. En el caso de el señor Yunes, aquí hace poco hablé del fraude de el 2006. Sostuve que en ese fraude participó la maestra Elvester, que en premio, como pago, porque así lo hacían, Calderón le había entregado a la maestra prácticamente la Secretaría de Educación Pública. Le entregan la Lotería Nacional y le entregan el ISSSTE, que ella a su vez se lo pasa a Yunes. Pasa el tiempo y se pelean Yunes y la maestra. La maestra dice que Yunes lo traicionó. Suele pasar que cuando arriba, como era antes, se reparte mal el botín, hay motín. Y cuando yo comenté, puso un Twitter, no solo habla de lo de Yunes, sino lo acusa. Ni siquiera somos nosotros, o sea, es la maestra. Y hay otra cosa que es interesante, saber si es cierto, preguntarle a la maestra, lo que sostiene que es gravísimo, de que la amenazó Calderón con movilizar al ejército si hacían un movimiento en el ISSSTE. Es creíble, ¿eh? Porque Calderón siempre respaldó a Yunes y Yunes siempre respaldó a Calderón. Que levanten la mano los que sabían de este tuit, de los que están aquí. Fíjense, muy poquitos. Me encantan las manos alzadas del presidente y siempre para probar un punto. Oye, y a propósito también, pues hubo una aclaración sobre una nota que está ahí corriendo, ¿no? De supuestas contrataciones que tendrían que ver y que ya se aclaró que no, con empresas de Roberto Madrazo, porque hay que decir que Roberto Madrazo sí ha tenido muchos beneficios, digamos, en el sector salud. Justamente. Sin duda, porque tiene un consorcio de hospitales, ¿no? De lo que tiene que ver con la distribución de medicamentos. Entonces le da los servicios a varios gobiernos, en su caso, o en su momento se lo dieron al gobierno de Michoacán, y es el consorcio, ¿no? Empresarial de salud que está detrás de Latinos. Exactamente. O sea, eso existe, ¿no? Eso es real. Pero algunos están diciendo que si tenía contratos o no con el IMSS. Pero además nuevos, ¿no? Nuevos, o sea, sí, lo que ya pasa en esta es que administración. ahora, después de esos señalamientos, ahora ya le quieren colgar el muertito a Sí, Zoe Robledo. Y un poco exacto. lo que hoy pasó es que pues hace toda una aclaración y pues directamente el desmentido. Esto no es cierto. Vamos a ver. Se comentaba entonces del diagnóstico que se había hecho el año pasado sobre las máquinas de anestesia que generaban el mayor número de cancelaciones de cirugía, las que tenían más de 15 años y que eran susceptibles a sustitución. A partir de eso fue que se elaboró toda una licitación, ahora se hace por partidas, participaron varias empresas. Muchas empresas también a la hora de no ser ganadoras buscan litigar de otra manera, muchas veces en medios. En el caso de las que son ganadoras, en ninguno de los dos hay una vinculación de relación de ninguna naturaleza.
ni con el señor Madrazo, ni las empresas asociadas. Hay un informe del testigo social de la Secretaría de la Función Pública sobre todo este procedimiento. También se había hablado de que otra de las empresas estaba inhabilitada, tampoco estaba inhabilitada. Entonces, no, el procedimiento ocurrió así, y lo que nos va a permitir pues, es incrementar el número de cirugías con estas nuevas máquinas. Los anestésicos son medicamentos controlados que deben de tener siempre, estamos obligados a darles toda la trazabilidad. Estas nuevas máquinas tienen monitores que permiten saber cuánto se está usando de cada anestésico en cada intervención quirúrgica, evitando pues también el robo hormiga de este tipo de medicamentos que son muy delicados y por eso tienen un establecimiento de control